Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os vamos a comentar todas las noticias que han surgido. Estamos a lunes y ya no es semana de Gran Premio, es de MotoGP, por si queréis estar atentos os lo contaré todo también por redes sociales, pero de Fórmula 1 tendremos que esperar una semana más hasta Miami, también será formato al sprint, así que hasta esa semana hay muchas cosas que comentaros y todo lo que os vamos a hablar va a estar detallado en la descripción de este vídeo. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo con el vídeo del día de hoy y tenemos que empezar por unas palabras que ha dado Fernando Alonso, porque el piloto asturiano ha relatado el Gran Premio de China como un milagro, que yo añadiría aquí otro milagro, se añade otro milagro de los que ha conseguido hacer Fernando Alonso esta temporada, porque desde luego que lleva un año de milagros espectacular en este sentido y ahora os explicaré también un poco más por qué digo esto, pero al final tiene que ver con el propio rendimiento del monoplaza. ¿A qué se refiere con el propio milagro que ha hecho este fin de semana específicamente en el Gran Premio de China? Bueno, pues ya no es solo que os lo contábamos en el día de ayer en el vídeo de declaraciones que Alonso habló de que el simulador antes de la carrera dijo que el simulador, aún saliendo tercero, les decía que lo lógico era ser octavo y era octavo porque Hamilton estaba muy atrás y el simulador les decía que no les conseguiría superar, pero que realmente seguía siendo esa novena posición que insiste Alonso antes de los grandes premios que es el objetivo porque es lo realista, pelear por noveno, pero ya no es solo que eso es lo que dijese el simulador, sino que el milagro está en que cuando les viene mal el coche de seguridad, porque han hecho una estrategia que les ha salido mal debido a ese coche de seguridad, ya ayer os lo explicábamos, que no se podía hacer otra cosa, al final ellos tienen que, después de ese coche de seguridad, hacer una parada más que el resto. El resto, después de que salió ese coche, no pararon más, no hicieron más detenciones, mientras que Alonso, por los compuestos que tenía, al no disponer de otro duro, sí necesitaba hacer otra parada, y eso al final es regalar 20 segundos al resto. Entonces, por ese mismo motivo es por lo que siente que fue un milagro, por así decirlo, conseguir no superar la octava plaza, que de normal es la que tendrían que haber conseguido, sino incluso quedar al final en séptimo lugar. Sí que aquí ya podemos incluso llegar a decir, por ejemplo, que Piastri tuvo daños por el problema de Stroll, que os tenemos que hablar sobre ese problema, por cierto, pero bueno, Piastri es verdad que tuvo daños, pero es que no es que superase a Piastri, es que se acercó y quedó muy cerca de Russell. Y aquí esto lo comenté yo por redes sociales, hubo una persona, uno de vosotros que me lo dejó ayer en comentarios y estoy totalmente de acuerdo, que si no hubiera habido el segundo coche de seguridad, mínimo Alonso a Russell lo pasa, porque son 5 segundos que los hubiera ganado gracias a esas vueltas. O sea, al final Russell consiguió conservar esos 5 segundos gracias a las vueltas de más que hubo bajo coche de seguridad. Si no las hubiera habido por ese segundo, porque además fue un segundo coche de seguridad larguísimo como el primero realmente, si no las hubiera habido, hubiera seguramente podido llegar Fernando Alonso y hubiera sido sexto, que yo aquí os decía ya también el día anterior, el sábado, que ese era el verdadero... Tenía que ser, mejor dicho, el verdadero objetivo. Yo os dije que el objetivo podía ser quinto dependiendo de Norris, porque dependiendo de la degradación de Norris, si mantenía la de la sprint, podía pelear por la quinta posición. En el caso de que no, el objetivo realista era sexto. Norris tuvo una muchísima mejor gestión de neumáticos, como él también nos explicó en el último vídeo que hemos publicado, por las condiciones de la climatología, bajó la temperatura, estuvo más nublado, el viento les vino mejor y en definitiva pudo gestionar mucho mejor los neumáticos. Entonces, si Norris no era rival, el objetivo era ser sexto y casi incluso con la mala suerte de la estrategia llega a llegar. Pero bueno, sobre el milagro lo que decía Alonso era lo siguiente: cuando tenemos una oportunidad, como en la salida, volvemos a ganar una plaza y a divertirnos. Cuando los coches bajan a su posición natural, vuelve a ser un milagro que acabemos séptimos. Un poco mejor otra vez porque hemos acabado por delante de Hamilton y Piastri, cosas que son poco normales. Y aquí yo ya os estaba diciendo eso de que este año lleva Alonso una temporada de absolutos milagros. Eso es lo que os he dicho también anteriormente. ¿Por qué? Bueno, pues por el rendimiento del coche, y es que ya lo hemos visto y poco a poco está ahí, poco a poco está mejorando, lo estamos viendo, no es lo de Bahrein ya, porque este circuito era un circuito muy exigente con los neumáticos, quizá incluso más que Bahrein en ese sentido, y no ha estado tan mal como estuvieron en Bahrein, en donde no se podía ni siquiera defender y acabó noveno muy lejos del resto. No ha sido el caso, entonces vemos que el coche en sí va poco a poco mejorando. Ahora bien,
Absolutos milagros está haciendo Alonso esta temporada. ¿Qué lugar es el que realmente está Aston Martin? Pues anoche estuve también con un amigo mío y me lo decía, ¿no? Es que realmente Alonso está sacando más que el coche está donde lo pone Alonso y es Stroll el que no está sacando tanto del coche, o el coche está donde está Stroll realmente. Y yo creo que ni uno ni otro, porque al final Stroll está peleando con RB. Stroll quedó 15º ayer, sí que hace una parada más, sí que tiene la sanción contra Ricciardo y hacen una parada ahí. Quizá podría haber, si no llega a ser por esa sanción, peleado por entrar en puntos. Sí, posiblemente. Pero estamos hablando de que hubiera peleado por entrar en puntos. Ese es el nivel. No está el coche, no está el Aston Martin para estar en ese lugar, pero también Stroll te evidencia que el coche no está como estaba a principios del año pasado. A principios del año pasado, Stroll en Australia hizo 4º puesto. En Arabia Saudí hubiera hecho 5º seguramente si no llega a abandonar. Y en Bahrein, sin haber hecho pretemporada y viniendo con las muñecas que estaban fracturadas prácticamente, hizo 6º. Quiero decir, desde luego ahí el coche estaba mucho mejor. No es lo que estamos viendo ahora mismo con Aston Martin, pero tampoco es lo que estamos viendo con Stroll. Mi opinión es que el coche está más o menos a la par que Mercedes, quizá ligeramente inferior. Bueno, pero ya vemos que ese ligeramente inferior Alonso lo está poniendo muy superior generalmente a los Mercedes. Realmente esta carrera es la primera vez que ha quedado por detrás de un Mercedes desde ese Gran Premio de Bahrein, que es el que estamos diciendo. Entonces Alonso lo está, por supuesto, consiguiendo sacar mucho más rendimiento, pero el coche está más o menos en ese punto. Veremos cuando lleguen las mejoras y demás de Imola, que tanto han avisado, se dijo las de Japón, pero ellos ya cuando hablaban incluso de las de Japón, mencionaban las de Imola, que era el primer paquete, pero el primer paquete va a llegar en un fin de semana donde también van a llegar otros paquetes, entonces habrá que ver, por supuesto. Pero sobre ese milagro, ¿no? Que pues es lo que estamos diciendo, es lo que está haciendo Alonso consiguiendo sacar mucho mejor rendimiento del coche de lo que tiene, que incluso yo esto lo he visto una opinión por redes sociales y creo que estoy bastante de acuerdo de que estamos viendo posiblemente el segundo mejor Alonso. Y fíjate que, por ejemplo, para mí, el de Alpine de 2022 es de los mejores que hemos visto, pero sí que es verdad de que es posible que estemos viendo mínimo el segundo mejor Alonso después de los años en Ferrari, y creo que estoy totalmente de acuerdo con dicha afirmación. Además, ¿por qué? Bueno, pues el propio Alonso también ha hablado sobre la diferencia que tienen frente a los rivales, frente a los demás equipos, esto es lo que ha explicado él. Aquí no ha hablado sobre Mercedes, por eso yo además os digo que para mí está ahí, está, si queremos decir ligeramente inferior, pero yo creo que es un coche que está de tú a tú con Mercedes, por eso Stroll está por detrás y Alonso por delante, porque el coche está de tú a tú, pero él lo compara frente a Ferrari y frente a McLaren y lo que dice es lo siguiente: tenemos un coche que es un segundo más lento que los McLaren y los Ferrari y aún así conseguimos estar peleando con ellos en carrera y, añado yo, superándolos en clasificación por ahora. Bueno, el coche tiene potencial, porque vemos ese rendimiento que tiene en clasificación, pero hay que hacer bien las cosas. Veremos si lo que traigan en el futuro acaba siendo efectivo. Por ahora, Alonso está haciendo un año espectacular y de absolutos milagros. Otro equipo que hace milagros, y esto además también lo vamos a aprovechar para responder a una pregunta que me hicieron ayer también en uno de los comentarios, es el equipo Red Bull. Red Bull, lo de las paradas es una absoluta locura, y es que este fin de semana ha quedado aún más evidenciado. Red Bull lleva años y años y años siendo el mejor en las paradas, pero os hablo de 2018, 2017, 2016, ya eran los reyes de las paradas, pero es que este fin de semana, para quien todavía lo dudase, ha quedado aún más evidenciado. ¿Por qué? Este fin de semana en China han hecho 4 detenciones, han hecho 4 paradas los pilotos de Red Bull, los 2 pilotos, es decir, han hecho 2 cada uno. Hicieron una parada antes del coche de seguridad y la que hicieron en el coche de seguridad para alargarse hasta todo el final de la carrera. Es decir, 2 paradas por cada uno, pero únicamente pasaron en 2 vueltas por boxes. Es decir, es que hicieron doble parada, ambos pilotos parando en exactamente la misma vuelta. Eso es una dificultad extra, es una dificultad mayor, por supuesto. En la situación en la que está hoy en día Red Bull es mucho más fácil que te salga. Hubo un tiempo en el que parecía que Mercedes, no en la ejecución, pero en el hecho de las paradas y demás, casi estaban a la par de Red Bull. Realmente nunca han estado en ese sentido a la par, por lo menos, como digo, en esa ejecución, porque Red Bull siempre era muy fuerte, pero Mercedes hacía en muchas ocasiones estas dobles paradas. Cuando tú tienes una ventaja muy grande, hoy en día Mercedes ni se plantea hacer una doble parada porque les va a salir mal. Porque al final es una dificultad extra, es una dificultad mayor, es una presión sobre esos mecánicos impresionante que, si estás
estás liderando, si estás dominando, la puedes soportar. Si tienes un dominio, puede ser más fácil. Es por lo que a Mercedes en su día le salía. Red Bull realmente le podría salir perfectamente cuando lo quisieran, pero bueno, está esa dificultad que, como os digo, ahora mismo por el dominio que tienen, quizá no es tanta presión. Pero eso, hicieron 2 dobles paradas. Vuelta 13 es la primera parada que hacen para, por supuesto, primero Verstappen, y esta es la peor parada que hacen. A Verstappen, que le hacen de 2 segundos, 1. 2 segundos, 1. Es la peor parada que le hicieron a Max Verstappen. Vamos ahora a deciros en qué ranking se ha encontrado. Pero ahora os decimos esto que estoy diciendo. La siguiente, que era Checo Pérez, por supuesto, llegó para hacer 2 segundos exactos. Además, sin milésimas ni nada. Fijaros, 2 segundos y 2,1. Luego paran en la vuelta 23, que es bajo coche de seguridad, y Verstappen hace 1,9 segundos. Repito, 1,9 segundos y Checo Pérez hace 2,05 segundos. La peor parada es 2,1. Fijaros por qué os estoy recalcando ese 2,118. Os vamos a poner las 10 mejores paradas que ha habido esta temporada por ahora. Las 3 primeras son las 3 mejores que hizo Red Bull este fin de semana en China, pero es que la peor que hicieron en China es la 9ª mejor parada que ha habido en toda la temporada. Y fijaros que entre las 10 mejores paradas que ha habido en toda la temporada solo aparece una que no es suya, que es además la 10ª y es de Ferrari, es de Leclerc, que hicieron en Australia una parada de también 2,1, 2,18, que es la peor parada que le hicieron a Verstappen, la primera de todo el fin de semana. Es una absoluta locura lo que es capaz de hacer Red Bull en este sentido. Y aquí, ¿por qué Red Bull es el mejor? Porque además repetimos que es el mejor por la constancia que tienen. Te puede plantar y hacerte... Que bueno, es que esta parada de 1,9 es una locura, pero el año pasado McLaren hizo el récord histórico de 1,8, lo hicieron en Qatar. Pero McLaren hace el récord histórico, tienen la mejor parada de la historia, muy difícilmente se puede superar, seamos sinceros, porque ya parecía, lo tenía Red Bull, que era 1,83, si no recuerdo mal, que es en Brasil 2019, parecía imposible superarse, lo superó McLaren, les salió bien, pero el problema es que McLaren no son malos en las paradas, pero les sale una genial y el resto la constancia, que son 2,3, 2,4, creo que este año estamos viendo en una media general de McLaren de esas 2,4. Es que fijaros, Red Bull, es que fijaros qué paradas os estamos poniendo, es que todas bajan de los 2,2 en este punto. No todas han bajado de los 2,2, pero ninguna ha superado los 2,5 en esta temporada. Ayer, y esto es lo que os quería decir también, hubo una persona que me preguntó en uno de los comentarios de YouTube y le respondí también, pero quiero dejarlo también en vídeo, que por qué Red Bull hace paradas de 2,0 o incluso la que hemos visto de 1,9 y luego Aston Martin hace generalmente siempre de 2,5. Es que no hay otra respuesta de que son los mejores. Son los que mejor optimizado lo tienen todo el trabajo, tienen muchísimo trabajo, muchas horas de trabajo han estado realizando para que les salga así, tienen las mejores herramientas, todos pueden tener herramientas muy buenas, pero Red Bull no hay ningún secreto más allá en estas propias herramientas, que al final es una pistola que pone la tuerca y tienes que darle un botón y ya se configura de que está puesto, de que todo el sistema funciona y ya sale el coche. No tiene demasiado misterio, no hay algo que se pueda... No hay aerodinámica, no hay... Quiero decir que no es algo extremadamente complejo. Mientras tengas la pistola y las tuercas bien... No hay más que puedas hacer. Me refiero a esto de las tuercas porque es el problema que está teniendo Sauber. Es el único problema realmente que puedes tener, que no contacte bien con la tuerca. Mientras todo eso esté bien, no hay ningún motivo por el que Red Bull sea mejor que Aston Martin, más allá de tienen más horas de trabajo y lo tienen mejor optimizado. Pero no que solo Aston Martin. Aston Martin el año pasado era una cosa que se les criticaba mucho, sus paradas rondaban siempre los 3 segundos, ya fuera 3,2 como 2,7, pero siempre estaban ahí. Lo mejor que hacían era eso, alguna parada que se les iba a 2,5 incluso, pero eso ya era fiesta. Este año están en general en 2,5, creo que la media entre pilotos, creo que Aston Martin está siendo el cuarto mejor equipo en paradas, pero
No es un mal año el que está teniendo Aston Martin, pero es que Red Bull es absolutamente superior. Recordemos, por ejemplo, Mercedes, os hemos hablado de Mercedes, ¿no? En esas paradas, cuando hasta entonces no había importado. Pero en 2021, cuando ya Red Bull les alcanza y les pelea el título, empiezan a preocupar, porque antes era todo aún más automatizado. Hoy en día hay el mecánico que pone la rueda con la pistola, tiene que darle a un botón manualmente. Antes no hacía falta. Y en ese 2021 Mercedes consiguió forzar que se pusiera ese mecanismo de tener que pulsarle el botón porque pensaban que Red Bull podía ser peligroso, decían. Red Bull en ese momento hacía un constante de 1,9 prácticamente eran sus paradas. Hoy en día eran 2,1 aproximadamente, incluso tirando al 2,0. Pero hacían ese 1,9 y pensaron que de esta forma les podía perjudicar a Red Bull. Realmente lo que hicieron es todos tuvieron un pequeño delay que encima se acrecentó en los rivales, menos en Red Bull, porque estaban ya también preparados para ello. Es que no hay más, es que simplemente son los mejores. Hay un ingeniero que ha fichado a Aston Martin, esto os lo estuvimos contando en diciembre, no sé si estabais aquí, por si acaso os lo comento, lo ha fichado a Aston Martin, que es sobre todo la persona que llevó los mecanismos, no el trabajo. Luego del trabajo hay que hacerlo, el trabajo hay que practicar, hay que tener esa confianza también para poder hacerlo, y eso lo tiene solo Red Bull. Pero el ingeniero que ideó los mecanismos que hoy en día tiene Red Bull, que como os digo tampoco es demasiado complejo, lo ha fichado a Aston Martin, lo fichó en este invierno. Puede haber cierta mejora gracias a él de la que os estamos diciendo de Aston Martin. Yo creo que simplemente es más trabajo, más compenetración, es algo que hay que trabajar periódicamente y bueno, pues están mejorando ahí. Pero bueno, era simplemente para responder esa duda y una vez más alabar a Red Bull. Hablándose acerca de las paradas, por cierto, Alpine ha recibido una multa debido a un problema que tuvieron en una de las paradas. Por si no visteis la carrera o no os enterasteis de este problema que tuvieron, durante una de las paradas de Pierre Gasly, el equipo Alpine no ajustó bien la rueda trasera derecha y entonces pensaban que sí, el mecánico que tiene que pulsar ese botón lo pulsó porque parecía que estaba bien fijada, bajaron el coche al suelo, que sabéis que lo levantan, por supuesto, para hacer el cambio de gomas, y cuando lo bajaron, la rueda salió desprendida, que hay veces que esto ocurre de que no ponen bien la rueda, pero el coche lo bajan y sale y se dan cuenta de que ha salido, hay veces que les da incluso tiempo a regresar a boxes, hay veces que ya es un abandono. En este caso, al bajar el coche al suelo, esa rueda salió desprendida y encima dio en un mecánico, que luego Gasly, por supuesto, se preocupó y demás. Entonces Alpine pues volvió a levantar el coche, pusieron esa rueda bien y ya salió el monoplaza. Por este motivo, si tú consigues llegar a boxes, al final esto normalmente el piloto se da cuenta, el equipo se da cuenta, tratan de no decirlo por boxes y regresas a boxes. Si eres capaz de regresar a boxes, no has evidenciado que ha pasado esto, pasa un poco por desapercibido, no suele recibir multa. Obviamente en este estilo de que lo iban a sacar con una rueda que salió desprendida, pues sí que se pone multa y Alpine ha recibido 10.000 euros de multa, que es lo habitual en este tipo de casos. Os queremos también hablar en este vídeo al respecto sobre Carlos Sainz y las ofertas que tiene sobre la mesa para su futuro. Os estamos hablando mucho al respecto sobre él. Ha sido un fin de semana bastante intenso en cuanto a qué va a pasar con el futuro del piloto madrileño, porque ha hablado Helmut Marko, y os lo hemos contado en el canal, que ha confirmado que han negociado con él y que habían negociado, algo que os hemos dicho que es normal, completamente normal por ambas partes, pero que es algo que él mismo había mencionado. Dijo algo públicamente muy interesante, que es que no podían alcanzar la oferta de Audi, ahora os explicaremos por qué, y además ha habido información que lo han emitido en Sky Sports Alemania, así que os vamos a recoger lo que ha dicho la televisión alemana sobre el futuro del piloto madrileño. Carlos Sainz tiene 3 ofertas, como siempre os hemos dicho. Helmut Marko confirmó que han negociado con él y ha confirmado que hay una oferta de Audi. También sabemos que está la oferta de Mercedes, que esto es lo que los medios italianos han dado por cerrado. Recordad que los medios italianos la semana pasada no, la anterior dieron por cerrado ya el fichaje de Carlos Sainz por el equipo Mercedes. Así que bueno, veremos cómo evoluciona esa noticia que ellos estuvieron dando. Aún así, lo que ellos decían, ya os estuvimos contando en el canal que parece que la información no va por ahí, porque ellos aseguraron que estaba firmado por 2 años. Lo que se informó ya la semana pasada y Sky Sports Alemania ha confirmado es que la oferta no es de 2 años, sino de
1. En Amus, en Automotor Un Sport, dieron 1+1. Ellos han dicho 1, yo creo que podría ser ese 1+1, pero claro, el +1, esto siempre es importante. El +1 sería opción del equipo, no opción de Carlos Sainz. Sería quien ellos tienen la opción de esa de extender ese contrato un año más. ¿Y por qué hacen esto? Pues por Andrea Kimi Antonelli, por la posibilidad de subirle a Fórmula 1, de subirle, no a Fórmula 1, a Mercedes en 2026. A Fórmula 1 quieren que esté el próximo año, pasando una primera temporada por el equipo Williams. Sería esa forma que tendrían de conseguirlo y tener un año únicamente a Carlos Sainz. Pero claro, si te están ya ofreciendo un 1+1 con el que el +1 sea opción del equipo, es al final decirte vas a estar 2025 y en 2026 seguramente te demos la patada. Yo siempre os he dicho que para mí es el punto negativo de la oferta que tiene de Mercedes. Creo que Mercedes no es una mala oferta, desde luego que es un buen equipo en el que estar en 2026, pero es que a lo mejor no llega a 2026. Y aunque te ofrezcan 2 años, lo mismo luego te bajan por Andrea Kimi Antonelli, pero con 2 años el punto está en que tienes más margen para tratar de demostrar y tratar de conseguir quedarte tú y al que echen por Kimi Antonelli sea Russell. Algo altamente improbable porque Russell fue una de las apuestas de Mercedes y seguramente quieran seguir manteniéndolo durante varios años por lo menos, pero es algo que en 2 años se puede tratar de conseguir. En uno, desde luego que no lo vas a hacer. Entonces, si solo es la oferta de un año, yo ya os había dicho que, bueno, de entre las que parece que tiene, puede ser la mejor. Ahora bien, con un único año sí que para mí creo que ya es el punto negativo que siempre os he dicho, pues ya llega a un nivel en el que tienes que rechazar dicha oferta. Entonces eso es lo que le estarían ofreciendo según Sky Sports Alemania por parte de Mercedes. También hablan acerca de la oferta de Red Bull y matizan o cuentan por qué vienen las palabras que dijo Helmut Marko. Os recordamos lo que dijo Helmut Marko, que ha confirmado que han mantenido negociaciones y os repito, porque alguno vendrá. Han mantenido conversaciones como las mantienen como Alonso se ofreció a Red Bull, como las han tenido con Norris, como se está hablando que las han tenido con Albon, porque al final están en un proceso de Checo Pérez no tiene contrato para el próximo año, es Checo el favorito, pero también tienen que negociar y tienen que ver otras opciones, como Checo lo está haciendo también con otros equipos, como Carlos. Cuando estaba tratando de renovar con Ferrari, negoció con otros equipos también porque con Audi ya tenía la oferta sobre la mesa. Como Ferrari, tratando de renovar a Carlos Sainz, acabó firmando a Hamilton. Quiero decir, son cosas normales, que vendrá ya alguno a decirlo de siempre. Dicho esto, como digo, esa negociación entre Carlos y Red Bull efectivamente ha existido, según comentan en Sky Sports Alemania. Lo dijo el propio Helmut Marko también el jueves. Lo que dijo Helmut Marko es que el único punto es que no pueden alcanzar la oferta de Audi. Y lo dijo así. Yo ya en su día os dije que tenía que ser monetariamente, es decir, que fuera tema salario, porque si no, no tiene sentido que no puedas alcanzar, que no puedes alcanzar. Y efectivamente es así. El problema es que es que el salario que le ofrece Red Bull es extremadamente bajo. Es decir, no sería de los más bajos de la parrilla tampoco, no va a llegar al punto de Sargent, que es el que menos cobra en teoría, pero sí que cobraría menos de lo que actualmente cobra incluso en Ferrari, que ya en Ferrari, con los contratos actuales, ya no hablemos de la subida de sueldo que ha tenido Leclerc, pero que en los contratos actuales cobraba la mitad que Leclerc cobra la mitad casi que Verstappen. En teoría lo que le ofrece Red Bull es un salario menor y la oferta tanto de Mercedes como la de Audi ofrece más dinero. Eso es a lo que se refería Helmut Marko, pero claro, también aquí está el punto de que deportivamente es la oferta más tentadora. Y si hablamos de contrato de años, no han especificado en Sky Sports Alemania, pero aquí os voy a decir que, según parece, a Checo lo quieren renovar por un único año, es lo que le están ofreciendo. Entonces, si afirman a Carlos Sainz, desde luego que sería seguramente tratando de un único año. Pero en igualdad de condiciones de año, al final es mejor irte a Red Bull. Ya solo por deportivamente, en 2025 mínimo vas a tener un mejor coche y también tienes la opción de quedarte. Quiero decir, en Red Bull te ofrecen un único año porque son así, porque ya sabemos cómo son, porque quieren que demuestres y si no te dan la patada. Es más, puedes tener 2 y aún así darte la patada si tienes un año muy malo. Pero en el caso de Mercedes es porque hay otro piloto para ocupar ese asiento. En Red Bull no parece, quizá podría ser más fácil conseguir una renovación de 2 años. Si tienes que decidir entre Red Bull y Mercedes ofreciéndote ambos un año, yo me quedo con Red Bull. El tema salario es algo muy importante, ya todos lo sabemos, pero yo mismo por deportivo preferiría verlo entonces en Red Bull si la oferta de los años es la misma, es decir, ese año.
pero luego también está el factor Checo, por supuesto, pero luego también juega el factor salario, que a mí me es indiferente, pero obviamente a Carlos no. Después de estas dos ofertas, la que tiene también es Audi, que es la menos apetecible deportivamente. Hay gente que sigue insistiendo, de verdad, y bueno, yo respeto la opinión de que Audi es la mejor deportivamente incluso que estas dos otras. Yo sigo diciendo que Audi en 2026, si está en zona media alta, ya es un paso adelante importantísimo, ya es algo que no se esperaría. Tampoco digo que vayan a ser el último por la cola. El primero por la cola, perdonad, que he dicho mala expresión, pero no van a estar ganando desde el principio, y si todo sale espectacularmente bien, quizá Audi tiene un buen coche para 2028-2029, no antes, porque necesitas unos años de estar en Fórmula 1, que yo creo que Audi es uno de los mejores proyectos a largo plazo. Ahora bien, a largo plazo, a muy largo plazo, a 2029, 2030, estamos hablando, 2031 incluso realmente, porque serían 5 años después de haber entrado en Fórmula 1. ¿Puede esperar tanto tiempo Carlos hasta ese 2031? Bueno, pues ahí tiene que verlo. Deportivamente, por ello, es seguramente la peor opción. Y ya no es que os lo diga yo, que yo esto es lo que sigo diciendo, que si Carlos decide esta opción, oye, pues lo vamos a respetar y le vamos a apoyar, y ojalá nos calle en la boca y Audi haga el mejor motor y el mejor coche en 2026. Pero yo creo que es la peor opción deportivamente. Esto también lo cree Carlos. ¿Por qué lo cree Carlos? O sea, no es que os lo diga yo, es que Carlos Sainz cree también esto, porque si de verdad fuese la mejor que hay deportivamente, hubiera firmado. Carlos tiene la oferta de Audi sobre la mesa antes de saber que no iba a renovar con Ferrari. Carlos, si hubiera querido, se anunció el fichaje de Hamilton el 2 de febrero, si no recuerdo mal. El 3 has firmado con Audi, si quieres, en este sentido. O sea, quiero decir, si desde luego fuese la mejor opción, Carlos ya hubiera firmado. Por lo menos él tampoco la ve como la mejor opción a corto plazo. A por lo menos en 2026 tener un coche competitivo. Entonces, por eso es por lo que en ese sentido está tardando tanto ese posible fichaje por los de los cuatro aros. Ahora bien, en tema salario, es la mejor. A eso se refería Marco, y supera también la oferta de Mercedes. Además de, estamos hablando de que en Mercedes le ofrecen un único año por la amenaza de Andrea Kimi Antonelli. En Red Bull vas a ser segundo de Verstappen, claramente. En Audi te están ofreciendo también ser líder del proyecto. Entonces esos son los dos pros: salario y ser el líder de un proyecto a muy largo plazo que a lo mejor acaba ganando dentro de varios años en Fórmula 1. Entonces esas son las tres ofertas que tiene Carlos, esa es la información que hay, y tiene ahora que decidir qué es lo que acaba eligiendo. ¿Vosotros qué elegiríais? Red Bull, aunque solo te ofrezcan un año; Mercedes, aunque solo te ofrezcan un año, con posibilidad de dos, pero bueno, ambas ofertas, pero la de Mercedes quizá es aún más complicado; o irte a Audi, aunque sea tan a largo plazo, pero quizá en 2029, 2030 ya es un coche que sí que puede pelear por podios. Yo estoy hablando que 2031 sería realmente en un mundo ideal cuando podrían pelear por el título, incluso, que luego sabemos cómo funciona esto, sabemos dónde está Aston Martin, sabemos dónde está Ferrari, sabemos dónde está Mercedes, ¿vale? Pero bueno, donde se podría pensar que ya se puede pelear por el título, y antes sí que se podría pelear por podios, pero ¿os gustaría más la de Audi, os gustaría más la de Mercedes, o os gustaría más la de Red Bull? Habiéndoos contado esto, lo último que os tenemos que enseñar en este vídeo es el Mundial tanto de pilotos como de constructores. El Mundial de pilotos ha quedado tal que así después del Gran Premio de China, ya sabemos, con formato al sprint y todo. Max Verstappen saca 25 puntos ya a Sergio Pérez, es decir, una carrera. Si Verstappen abandona, bueno, en Miami no lo vamos a contar porque es formato al sprint, pero si Miami no tuviese sprint y abandona Verstappen y gana Checo, estarían empatados. O sea, ese es el nivel, con un Verstappen que ya ha perdido una carrera de por sí, porque en Australia tuvo que abandonar. Checo, que se mantiene segundo, abre su ventaja ligeramente frente a Charles Leclerc. Carlos Sainz, que pierde también, Leclerc gana ventaja también frente a Carlos Sainz. Norris, que se aleja a 20 puntos ya de su compañero de equipo, y Russell, que también estaba empatado con Alonso y ha abierto un poco esa distancia. Hamilton, que ha ganado una buena cantidad de puntos este fin de semana, especialmente gracias a la sprint. No ha habido cambio en el Mundial de Pilotos, sí que el único que ha cambiado es Esteban Ocon, que ha ganado 2 puestos en los últimos 10 pilotos, pero realmente más allá de ahí tampoco ha habido ningún otro cambio. En el Mundial de Constructores el único cambio también lo encontramos en Alpine, que ambos tienen 0 puntos, pero están por delante ahora de Sauber, que me parece muy curioso, porque yo sigo diciendo, y de verdad mantengo mi opinión, de que Sauber
tiene un coche por lo menos para pelear con Haas, pero claro, con los problemas que han tenido de las paradas y demás, especialmente en los fines de semana que mejor han ido, no han podido sacar rédito, no han podido sacar puntos. Y al final están décimos. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo se diferencia Williams, Alpine y Sauber estando empatados a puntos? También pasaría si empatan por arriba, es exactamente igual como funciona. Se mira el mejor resultado. Es decir, se mira cuántas victorias tienes, y si tienes 2 victorias y tu rival empatado a punto una victoria, tú estás por delante por tener 2. Obviamente ninguno de estos tiene victoria, están a 0 puntos. Entonces se mira la mejor posición. En este caso, 1º. ¿Cuántas veces han quedado en 1º lugar? Pues Williams ha quedado una vez más, que ha quedado Alpine y Sauber. Tanto Alpine como Sauber han quedado una única vez. Alpine ha sido este fin de semana con Ocon, Sauber fue en Bahrein con Zhou. Al estar empatados se mira la siguiente: ¿cuántas veces han quedado decimosegundos? ¿Cuántas veces han quedado decimotercero? Y así sucesivamente hasta que haya un desempate. Y en este caso Alpine ahora mismo está ganando a Sauber gracias a eso. Más allá de ahí, el resto se mantiene intacto. Williams conserva por ahora esta 8º lugar. Haas, que ha ganado un punto, recorta a RB. Aston Martin, que pierde ventaja también frente a Mercedes, estaban bastante cerca, con un Stroll que no ha puntuado ni en la sprint ni en la carrera, con un Alonso que solo puntúa en la carrera porque no puntuó en la sprint, con un Hamilton que ganó bien de puntos en la sprint, Russell superando a Alonso en la carrera. Bueno, pues por todos esos motivos es por los que Mercedes gana algo de ventaja, y luego McLaren, Ferrari y Red Bull, que mantienen pues más o menos, obviamente cambian las distancias, pero bueno, la posición bastante consolidada podríamos decir ahora mismo, porque esto puede cambiar muchísimo, en ese 1º, 2º y 3er lugar. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimo, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que vamos a seguir realizando estas 2 próximas semanas hasta llegar a Miami, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.